Hola webnáticos, ¿cómo están? El día de hoy les tengo preparado un programa muy especial para todos los barcelonistas, porque un día como hoy nace el cuadro torero en el año de 1925. A la actualidad ya tiene 95 años en su aniversario, la cual la he denominado Barcelona, una pasión que durará más de 95 años. Así que disfrútenlo, barcelonistas y ecuatorianos. Destinado a convertirse en el equipo más popular de Ecuador, Barcelona Sporting Club nace el 1 de mayo de 1925, gracias a la iniciativa de hombres entusiastas como Jaime Castel, Valentín Sala, Eutimio Pérez, Arturo y Juan Dominici, los Rivadeneira, Mart, Hermosilla, ciudadanos españoles fanáticos del Barcelona de España y afincados en nuestra ciudad de Guayaquil. La fundación se realizó en una vivienda situada en Eloy Alfaro 2100 entre Cañar y Vacas Galindo, con la asistencia de sus primeros 31 socios. Los muchachos que fundaron jamás se imaginaron el arraigo que tendría este club, y mucho menos los triunfos y la gran popularidad que lograría con el pasar de las décadas. De aquella época es el periodista Ricardo Chacón, el cual recordó con esta frase: se formó el equipo de fútbol y el uniforme era funebrero, camiseta negra con cuello y pantaloneta blanca, pero como en la federación había un equipo que se llamaba Camisas Negras, tuvieron que cambiar los colores del uniforme de ese entonces Barcelona. El señor Alberto March, también español, trajo desde España uniforme con los colores de España, oro y grana. En sus inicios Barcelona no tenía local y sus socios paraban en la esquina de Francisco de Marcos y Eloy Alfaro. Se lo conocía como la Gallada de la Modelo, porque este sitio había una escuela con ese nombre. En esos tiempos Barcelona no tenía fama por el fútbol, sino por el boxeo. Para ser socio solo necesitabas practicar algún deporte y muchos que llegaron eran campeones de boxeo. En la década del 40, el club logró tener una casa propia, cuando su presidente, Victoriano Arteaga, alquiló un chalet en las calles Chile y Francisco de Marcos. Ese fue el refugio de esa gallada amarilla bohemia, porque sus hombres en su mayoría no tenían una disciplina en total. Ya en los años 40, con su equipo, buscó el ascenso a la Serie A de privilegio que organizaba la Federación Deportiva del Guayas. Los jugadores Wilfrido Rumbea y Roberto Aguirre, que estaban a cargo del equipo, y Victoriano Arteaga como dirigente, el equipo del astillero llegó a la Serie de privilegio en el año de 1942. La incorporación del guayaquileño Roberto Espínola Coronel como preparador físico con estudios realizados en Francia fue vital para la aparición de los toreros, ya que barrieron a sus rivales de la intermedia. El 30 de agosto de 1942, Barcelona sorprendió en su partido en la Serie A al vencer 4-2 al entonces poderoso Club Panamá, que había brillado en sus últimos años. Rumbea León, quien llevaba 10 años en el equipo, anunció su retiro en ese encuentro tras anotar un gol de taquito. En la década de los 50, el fin de la era del amateurismo en el fútbol del Guayas y el inicio de los campeonatos profesionales de este deporte, Barcelona logra el título amateur de los torneos que organizaba la Federación Deportiva del Guayas. En 1950 se fundó ASO Guayas, con Barcelona como club fundador, y los toreros pasaron a ser organizados
por la naciente institución. Por los torneos de Azoguayas, Barcelona ganó su primer campeonato provincial en 1955. En esta década se incorporó también Vicente Lecaro en 1956, que con Macías formó una dupla defensiva que se mantuvo inamovible hasta el retiro de ambos del Club Torero en 1971. En 1957 se jugó el primer campeonato nacional de fútbol. Barcelona y Emelec representaron al Guayas, mientras que Aucas y Deportivo Quito lo hicieron por Pichincha. Este año Barcelona logró su primer vicecampeonato al quedar segundo con 5 puntos detrás de Emelec, que sumó 6, y se proclamó campeón naciente del torneo nacional. En 1960, el primer campeonato y debut en la Copa Libertadores de América. Barcelona, en los años 1960 y 1970, Barcelona inicia su cosecha de títulos nacionales con su primer campeonato en el inicio de esta década. Tras reanudarse el campeonato nacional luego de 3 años, los toreros compiten por alzarse el trofeo con Emelec, Patria, Everest, Deportivo Quito, España, Liga de Quito y Macará. Con un equipo integrado por ecuatorianos y en su mayoría nacidos en el barrio del Astillero, los toreros se consagran en Quito al vencer 4-2 a España en el estadio de El Ejido, con dobletes de Enrique Cantos y de Mario Cordero. Fue el año de consagración de la figura Pajarito Cantos, quien llevó al equipo dirigidos por el uruguayo Julio Kelman a dar su primera vuelta olímpica. En los años de 1970 y 1980 llega un vicecampeonato y una gran hazaña. En la década de 1970, Barcelona fueron 2 años seguidos de festejos y alegrías. Los toreros dirigidos por el brasileño Otto Vieira dieron su vuelta olímpica en 1970, 4 fechas antes de que terminara el torneo, gracias a una plantilla entre sus estrellas al celebrar a Jorge Bolaños. Entre los años 1980 y el 90 hubo 5 celebraciones. Luego de 9 años sin festejar campeonatos, los canarios pudieron dar la vuelta olímpica en 1980. Barcelona tuvo un auspicioso inicio en los 80, no solo porque empezó ganando un vicecampeonato, sino que es la década en la que logró más títulos nacionales en su historia. Fue una etapa en la que predominaron las contrataciones de futbolistas brasileños, quienes aportaron en los 2 títulos toreros. Los goles y juego de estos refuerzos extranjeros quedaron en la retina del aficionado. Uno de ellos fue el zurdo Víctor Epanor. Contiene Escuriño, maravilloso para Tenorio, Tenorio por el centro, Callejón para Epanor, chilena, ¡gol! Por sus tiros libres, penaltis y su gol de chilena durante la final de Técnico Universitario en el Estadio 9 de Mayo de Machala. Epanor hizo uno de los goles de manera acrobática en la goleada 3-0, lo que significó el 6º título. Aquello ocurrió el miércoles 14 de enero de 1981, cuando se definía el campeonato de 1980. La base de este equipo se mantuvo, y esto fue clave para los toreros, que volvieron a celebrar en 1981, también de la mano de Epanor, quien anotó un gol en un juego decisivo ante el club El Nacional en el Estadio Modelo. Cuando se juega muy bien al fútbol, con garra y con clase como Barcelona. 4 años después, los barcelonistas celebraron un nuevo título. Fue la 8ª corona en 1985. 2 fechas antes de la terminación del torneo, los dirigidos por el chileno Luis Santibáñez golearon 6-1 al Deportivo Quito en el Estadio Modelo. Las actuaciones memorables de Severino Vasconcelo, incontenible Mauricio Argüello, Lorenzo Klinger, Galo Vázquez y Lupo Quiñones, así como la consolidación de Carlos Luis Morales en el arco. Más tarde, en 1990 hasta el año 2000, fue finalista de 2 Copas Libertadores. En la década del 90
los toreros alcanzaron la cúspide en torneos internacionales al ser finalista en 2 ocasiones en la Copa Libertadores de América. La primera fue en 1990, de la mano del argentino Miguel Ángel Brindisi. Queda en la retina del aficionado el momento de la clasificación a la final, ganada por la tanda de penales al difícil River Plate de Argentina, en el Estadio Monumental, con un Carlos Luis Morales que se consagró esa noche. Ya en la final los toreros perdieron 2-0 en Asunción y empataron a 1 en el Monumental. No hubo festejo, pero sí la alegría en la hinchada, porque era la primera vez que un club ecuatoriano quedaba vicecampeón de ese torneo. 8 años pasaron para que los toreros volvieran a ascender a una final de la Copa Libertadores. Barcelona superó en primera fase a los colombianos América de Cali, Bucaramanga, luego al Colo-Colo, club chileno, al Bolívar de La Paz, al Cerro Porteño de Paraguay, para disputar el título con Vasco da Gama. Los toreros alcanzaron la final, dirigidos por otro argentino, Rubén Darío Insúa, que no olvidemos que fue campeón en 1991, y con un equipo que mezclaba experiencia y juventud. En esta década Barcelona celebró 3 títulos nacionales, 1991, 1995, 1997 y 3 vicecampeonatos nacionales en el 90, 92 y 93. Tuvieron que pasar varios años y llegar a la década del 2000 al 2010, una de las peores décadas de Barcelona, la cual se la ha denominado la década perdida. Fue también el adiós de una generación que llevó a triunfos estelares a los toreros en los años 90. José Francisco Ceballos, José Gavica, Raúl Noriega, Nicolás Asensio y Frickson York defendieron los colores de Barcelona hasta mediados de esta década. Los toreros por 2 ocasiones se salvaron del descenso en partidos claves ante Macará en Ambato, con un gol del Chino Gómez en el 2000. Y el 2-0 a Liga de Portoviejo en el Monumental en el 2019. Apenas alcanzaron 3 vicecampeonatos en el 2002 y 2003 y en el torneo Apertura 2005. El segundo lugar lo logró en el 2002 y 2003. Le permitió jugar la Copa Libertadores de América en el 2003 y 2004, destacando en la última edición del torneo, donde fue eliminado en octavos de finales por el sorprendente Once Caldas colombiano, que posteriormente fue el campeón. Uno de los jugadores que llegó como refuerzo del elenco torero fue el argentino nacionalizado ecuatoriano Ariel Graciani. Marcó un tanto a Boca Juniors, que fue elegido como uno de los mejores goles de ese año. En el 2009, la dirigencia de ese entonces, presidida por Eduardo Maruri, apostó al proyecto Los Chavales, liderado por el español Benito Floro, ex técnico del Real Madrid de los 90, pero los malos resultados ocasionaron a mediados de ese año la salida del entrenador y con ello la culminación del proyecto. Entre el 2010 y el 2020, luego de 14 años de espera, el periodo más largo de sequía de títulos, los toreros vibraron con el esperado título 14. Fue el 28 de noviembre del 2012. Los toreros habían ganado la primera vuelta del torneo. Volvieron a imponerse en la segunda etapa, lo que les valió el título directo sin jugar la final. En la temporada 2015, la directiva del club reafirmó como director técnico del plantel principal al uruguayo Rubén Israel, extendiéndole el contrato hasta mediados del 2015. Sin embargo, los resultados que el club tuvo en la primera mitad de la temporada llevaron a la directiva a no renovarle el contrato. El último partido de Israel como entrenador del club fue el 28 de mayo en el partido amistoso con el RCD Español en el torneo de exhibición denominado Copa Euro América 2015, que ganó Barcelona. En lo posterior, el club contrató a otro uruguayo, Guillermo Almada,
En la temporada 2016, la presidencia del club ratificó como director técnico al uruguayo Guillermo Almada en la primera etapa del campeonato nacional con 15 victorias, 2 empates y 5 derrotas, 51 goles a favor y 19 en contra, ubicándose en el primer puesto de la tabla de posiciones y obteniendo así el pase a la Copa Libertadores del 2017. En la segunda etapa del campeonato nacional, Barcelona lleva 16 victorias, 3 empates y 2 derrotas, teniendo 39 goles a favor y 13 en contra, ubicándose en el primer puesto de la tabla de posiciones y obteniendo así la Copa Banco Pacífico del 2016. Para la temporada 2017, Barcelona afronta el torneo local y la Copa Libertadores en el 2017. En el torneo correspondiente a la fase de grupos quedó ubicado en el grupo A junto a Atlético Nacional de Colombia, campeón reinante, Estudiantes de La Plata de Argentina, Botafogo de Brasil, y catalogado por la prensa internacional como uno de los grupos más difíciles de la edición. Sin embargo, el ídolo consigue la clasificación a las instancias finales, ubicándose en el segundo lugar de su grupo con 10 puntos. En el 2019, en esta temporada, correspondería al cuarto y último año de presidencia del club de José Francisco Ceballos. También fue la última temporada de Guillermo Almada como director técnico del equipo torero. En el 2020 es una temporada en la que Barcelona participa en 3 competiciones oficiales: Campeonato Nacional, denominada Liga Pro de la Primera División, el torneo Copa Ecuador, organizada por la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y el torneo continental de la Copa Conmebol Libertadores. Carlos Alfaro Moreno es presidente actual del equipo canario. En este año, por la pandemia del COVID, se paralizó el fútbol mundial. Barcelona cumple hoy 95 años de existencia y con este video estamos conmemorando al equipo amarillo. Barcelona, una pasión que durará más de 95 años. Escuriño, maravilloso para Tenorio, Tenorio por el centro, Callejón para Ecuador, Chilena. Cada victoria, cada gol, como si lo pateara yo, que se me sale el corazón. Puedo decir, ídolo, ¿cómo te explico cuando te amo yo? Que a donde vayas siempre ahí estoy yo, te doy mi vida y mi corazón. Hola, buenas noches. Saludos para toda esa hinchada torera que hoy día está de aniversario en sus 95 años. Para Webnáticos, Fernando Sánchez.